Bueno, muy buenos días, queridos amigos amantes de la gaita. Hoy vamos a hablar, quiero yo reflexionar sobre los roncones, decimos en español, o los drones, en relación con el puntero o con el pot-chanter. Esto es válido, lo que voy a decir, yo no soy ningún músico, pero para poder entender la gaita, he profundizado sobre el sonido de la gaita, los sonidos, la armonía de la gaita. Lo que vulgarmente se llama afinación cuando realmente no procede mucho la palabra afinación en la gaita. Siguiendo pues, la teoría de Germán Ruiz, gran gaitero y profesor de música, la gaita, hablar de afinación es para entendernos. Bueno, he hecho aquí, con un pulso malo que tengo hoy, depende del día, tengo el pulso mejor o peor, he hecho un gráfico, traigo la gaita, que ya he empezado a poner en línea para que el vídeo no sea excesivamente largo, el puntero con el tenor externo y con el bajo, y he dejado todavía por trabajar el tenor medio, que es el último que se ajusta, se armoniza. Pero la mejor, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, yo no sé si aquí esto se verá bien con el móvil, quizás mejor me pongo a la sombra. Bueno, tendré que sujetar la hoja para que no se vaya, no se la lleve el viento. ¿Veis? Aquí he puesto bajo, he puesto tenor 1, tenor 2, puntero y después he puesto afinación para entendernos. Bueno, antes de nada debemos entender que vamos a hablar en hercios. ¿Qué es un hercio? Es la cantidad de veces que se produce una vibración por segundo. Bueno, esto es válido para todas las gaitas gallega, asturiana y escocesa, dependiendo lógicamente del timbre que tenga cada puntero. En este caso yo estoy hablando de mi gaita, ¿vale? Aquí reflejo mi gaita. Bueno, pues en mi gaita me encuentro que el bajo, que como veis es más largo que los tenores, me encuentro con que el bajo debe estar 2 octavas por debajo del puntero, es decir, teóricamente lo debo poner en 120 hercios, es decir, debe vibrar la lengüeta 120 veces por segundo. En el tenor 1 y 2, que es aplicable a los dos, tendríamos que estar 2 octavas por debajo, una octava por debajo del puntero, es decir, estaríamos en 240 hercios porque nuestro puntero está en 480, que era lo que debía haber empezado diciendo. Bueno, si observáis, son ondas, la del bajo son bastante más separadas, a pesar del pulso tan malo que tengo. Las de los tenores ya vemos que son más cercanas, y el puntero, que vibra infinitamente muchas más veces por segundo, 480, son 4 frecuencias en hercios que tenemos que conseguir ajustar para formar una línea, que no haya vibraciones fuera de la línea, es decir, no haya batidos. Bueno, le llamamos batidos a cuando escuchamos el ulular, ¿vale? Vemos que el tenor medio, un segundo, voy al tenor interno, un segundo, disculpadme, pero es que le he quitado, le tenía puesto un tapón para mi comodidad, yo le pongo unos corchos, pero se pueden silenciar con un golpe con el dedo, es un toque y se para el payón, pero es más cómodo
Bueno, ahora mismo, teóricamente, tengo fuera de línea, es decir, en ese gráfico que he hecho, todavía está este tenor, estos 240 hercios que debo alcanzar, no los tengo. Es decir, está fuera y está dándome un ulular, que vais a oír ahora, que en la gaita le llamamos batido. Eso es un batido, eso no debe figurar. El batido debe ir desapareciendo, y cuando desaparece es cuando estamos en línea. Y ahora lo vais a escuchar, el batido, perfectamente. Vamos a hacer siempre con la nota más alta, la octava, y con la tónica del puntero. Se empieza con la octava. Y me voy a poner de espaldas para que se oiga mejor el batido. ¿Lo estáis oyendo? Claramente, se oye clarísimamente. Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos cuando estamos afinando los roncos? O ajustándolos, o armonizándolos, como yo prefiero decir. Pues hemos empezado abriendo mucha caja de resonancia, es decir, hemos conseguido bajar el timbre de este tenor. Ahora vamos a ir cerrando caja de resonancia hasta que desaparezca el batido, y entonces ya está en línea. Debo decir que antes de empezar este vídeo ya he puesto en línea el puntero con el tenor externo y con el bajo. Vamos a ponerlo en línea. El tenor interno con el resto de las frecuencias en hercios que hemos visto en la libreta. Esto habéis visto que poco a poco ha ido desapareciendo ese batido, o por lo menos al gaitero a mí me lo ha parecido. ¿Qué ocurre? Que durante las prácticas de gaita, cuando las piezas, yo acabo de empezar con la gaita, hoy todavía la gaita no está templada, es decir, la gaita hay que templarla. ¿Qué significa templar gaitas? Pues que tanto la payeta, el alma de la gaita, como los payones cojan su temperatura, cojan su nivel de humedad, y así producen un sonido mucho más armónico. El otro día me comentaba en una crítica positiva un amigo de YouTube, un señor de YouTube, que vigilara un poco los roncones. Estuve tocando una improvisación que hice de un trozo que me sé de un pibroch y después seguí, pero ya llevaba yo mucho tiempo tocando cuando hice ese vídeo. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, yo después lo he oído bien, el tenor medio estaba desajustado, un poco, pero esta persona sabía de música y se daba cuenta. Yo mientras tocaba no me daba cuenta, porque eso es otra cosa que hay que insistir. Se agudiza el oído mejor escuchando a otra gaita que la tuya, porque cuando tú estás tocando, sinceramente, cuando es muy grave y el batido sí lo notas, pero si es leve probablemente no lo notas, porque estás preocupado de mantener el tempero, de ejecutar la melodía que sea que estés tocando o de la práctica que estés realizando. Entonces creo que ese día concretamente, por eso me he motivado para hacer este vídeo, porque repito, yo de teoría musical lo poquito que voy aprendiendo es gracias a mi amigo Alberto García Abadín,
gallego, profesor de música, gaitero, pero esto no es teoría musical, o sea, esto esto es física, es que conozcamos el instrumento, la gaita, que la gaita, además de un instrumento, es un sentimiento, es mucho más que un instrumento, pero de todos modos es un instrumento. Entonces habéis visto que el batido ha desaparecido. Ahora voy a seguir intentando ver, calentando la gaita y ver Yo creo que ahora, dentro de unos minutos, estará mucho mejor. Pero yo la noto en línea. Y bueno, de eso va el vídeo, de que para aquellas personas que les gusta la gaita y que quieren empezar con la gaita, pero que no empiecen a lo bruto sin conocer el instrumento, sino intentando meternos en eso. Y cuando entendamos esa teoría, la interioricemos, manejaremos mucho mejor nuestro instrumento. Nos sentiremos más libres en el manejo del instrumento. Espero no haber sido muy aburrido.